Hola, ¿qué tal amigos de Interfaz? Es un verdadero gusto saludarlos esta mañana de jueves 2 de agosto del 2018. Son las 9 de la mañana y estamos listos para informarles, poquito más de las 9 de la mañana. Estamos listos para informarles sobre el sector educativo, muchos temas como siempre de relevancia esta mañana. Un saludo a todos quienes nos acompañan en el país a lo largo y ancho de los 32 estados. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto que nos acompañen. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto también en YouTube. Los programas los puede también seguir en vivo por estas redes sociales a través de AIEDMX, así como usted lo puede ver precisamente a lo bajo de este escritorio. AIEDMX por las distintas redes sociales. Acompáñenos, estamos listos. Hoy 2 de agosto en Interfaz, el Instituto Nacional de Antropología e Historia junto con especialistas norteamericanos y tecnología de última generación exploran aguas del Golfo de México. Entérate de qué se trata en nuestro reportaje del día. Conoce el recorrido en 360 grados al Templo de la Serpiente mediante un video inmersivo que ofrecen los museos de Antropología e Historia y de Sitio de Teotihuacán. Se abre la convocatoria para el Premio Nacional de Ciencias. Te mostramos los detalles aquí en Interfaz. Es jueves de Rebotando Ideas y el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, nos visita en el estudio. Quédate a ver nuestra entrevista con un alumno muy brillante que obtuvo un gran desempeño en el examen de la Comipems. En nuestra sección Salud para Todos nos acompaña en el estudio el doctor Hermes Yarraza Lomelí, jefe del Servicio de Rehabilitación Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología, con quien hablaremos de factores de riesgo para el infarto agudo al miocardio. ¿Sabes cuál es la labor de la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad? Aquí te lo diremos. Y en los deportes no dejes de ver nuestro reportaje de la atleta mexicana especializada en remo, Kenia Lechuga. Conéctate con lo mejor de la información en educación. Estás en Interfaz. Hay una carrera que no es muy estudiada, no obstante es muy importante. Por supuesto que cuenta con alumnos jóvenes interesados en esta materia. Hablo de la antropología. Es una materia que muchas universidades en el país la imparten. No obstante, siempre se ha visto con recelo, quizá por el tema laboral. No obstante, los esfuerzos de esos estudiantes es clave para entender la historia de nuestro país, el comportamiento de nuestras culturas, quiénes somos, hacia dónde vamos. La antropología estudia precisamente esos baluartes que se van quedando muchas veces perdidos, muchas veces extraviados, esos objetos que van dejando nuestros antepasados durante toda la historia a lo largo. Y precisamente esas personas se encargan de estudiarlas, de entenderlas, de arrojarnos luz de quiénes somos, qué hemos sido. Es muy importante valorar esta importante carrera llamada antropología y que el INA es uno de los principales institutos que no solo forma, sino le da seguimiento a todos estos vestigios que año a año se van descubriendo, son infinitos. Eso habla de que aún falta mucho por hacer en esta materia. Así que es importante valorizar este tipo de actividades que a lo largo de los años nos han dado, insisto, certeza de lo que somos. Precisamente un acontecimiento que marcó el inicio de la conquista de México fue el hundimiento de navíos bajo la orden de Hernán Cortés. 5 siglos después, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con especialistas norteamericanos, exploran aguas del Golfo de México utilizando tecnología de última generación para encontrar los restos de estos barcos. Vamos a nuestro reportaje del día realizado por mi compañera, reportera de la Agencia Informativa de Educación de México, Mildred Martínez. A 499 años, inician los trabajos de búsqueda de los barcos hundidos por Hernán Cortés en la zona arqueológica de Quiahuiztlán, asentamiento muy cercano al punto en que Hernán Cortés fundó la Villarrica de la Veracruz, la primer ciudad fundada por europeos en la América continental. El proyecto denominado Arqueología Subacuática en la Villarrica está a cargo del Dr. Roberto Junco Sánchez, titular de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA.
y los arqueólogos subacuáticos Frederick Henselman y Christopher Horrell de la Universidad de Miami y el Buró de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de los Estados Unidos. Como pueden ver, hay una punta que se extiende hacia el mar, es de altura considerable para esta costa, y la razón por la que Cortés eligió este lugar para llegar con sus 11 navíos fue que esta punta protege de los vientos nortes, que es, digamos, para la navegación, el fenómeno climatológico que impide tener un puerto en prácticamente toda la costa de Veracruz. A bordo de una embarcación se realizan trayectos en profundidades que van de los 2 a los 15 metros, en busca de vestigios magnéticos de los restos del naufragio, como clavos, soportes de hierro, anclas y materiales que se puedan detectar con magnetómetro. So we have a cable that trails behind the boat and it's attached to the magnetometer. And the idea is to keep the magnetometer as close to the bottom as possible. So if we see anything on the magnetic field chart that looks unusual, then we mark it as a potential anomaly. And then we refine these targets later on and then give the list to the divers so that they can go and visually check them out. De acuerdo con diversos historiadores, fueron 11 las naves con las que Cortés llegó a aguas mexicanas, aunque los arqueólogos no descartan que también pueda haber barcos de Pánfilo Narváez, quien fue enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para capturar a Cortés. INA support and National Geographic support with the grant. From the University of Miami, we have volunteers from Marine Magnetics. I've got volunteers coming from the United States who work for the United States just to come and help and participate and bring this story to life. En los casi 5 siglos que han pasado desde aquellos sucesos, solo Francisco del Paso y Troncoso había averiguado esta flota perdida. Sin embargo, ni él ni los proyectos posteriores han tenido éxito en localizar nave alguna. Encontrar los barcos de Cortés significa que podemos, uno, estudiar cómo es que estaban construidos estos barcos, la estructura, tipo de madera, cómo velaban, pero por segundo, y quizás más importante, es el estudio de un símbolo de qué es lo que realmente pasó, porque los restos de estos barcos son lo que trajo esta gente aquí, que hizo tan gran cambio en la región. Los trabajos de campo iniciaron en los primeros días de julio y abarcan un área de 10 kilómetros cuadrados de las aguas de la antigua Villarrica, en el municipio veracruzano de Actopan. Los especialistas buscan indicios que ayuden a construir una versión más cercana a los hechos que ocurrieron como parte de la conquista. Y bueno, es verano, falta poco para que regresen a clases, pero no dejen de aprovechar todos los días de vacaciones y mejor si lo hacen en un evento o en una alternativa cultural. Precisamente esta oferta que existe en la Ciudad de México para este verano es muy extensa y variada. Una de las más divertidas que además regala al público una conciencia ecológica es el proyecto Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Las vacaciones de verano aún no terminan. Excelente oportunidad para que el público infantil pueda conocer más sobre la naturaleza. A través del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, los niños y niñas entre 6 y 17 años adquirirán nuevos conocimientos de la biodiversidad de la Ciudad de México. Hasta el 19 de agosto, este proyecto se realizará en diferentes sedes como el Museo del Caracol, la Biblioteca de México y Vasconcelos, además del Centro Nacional de las Artes y el Jardín Botánico de la UNAM. El programa incluye talleres artísticos, exposiciones y charlas científicas, mientras que los mayores de 13 años tendrán cursos de fotografía, doblaje y locución. Si quieres conocer más información, entra a la página alasyraíces.gov.mx. Por supuesto, no solo es pretexto de acercarnos a la cultura en verano, es infinita la oferta que nuestra ciudad, nuestro país ofrece en este ámbito. Así que metámonos a las guías de cultura, metámonos a estas alternativas y cada fin de semana, entre semana, aprovechémoslos. En serio, nos va a dejar mucho. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Antropología, cultura y vacaciones. Esto que les voy a comentar vale la pena revisarlo si tienen oportunidad de contemplarlo. El hallazgo prehispánico más reciente en México, el túnel de la serpiente emplumada, la entrada al inframundo de Teotihuacán, será exhibido en el Museo de Antropología. Pero la manera en que se podrá conocer este espacio es a través de tecnología de realidad virtual. Imagínese usted
lo que podrá ver, la luminosidad, la profundidad de estos temas tan interesantes. Mi compañera Fernanda Flores nos platica precisamente los detalles en este reportaje. El inframundo era parte fundamental en la cosmovisión de las culturas prehispánicas. Los investigadores sabían de su importancia, sin embargo, todas sus expectativas fueron superadas cuando en 2003 descubrieron el túnel que comunicaba ese plano dimensional. Ubicado 13 metros bajo la superficie, el túnel de la serpiente emplumada mostró un mundo al que hasta ahora solo tenían acceso arqueólogos y antropólogos. ¿Te imaginas conocer este universo a través de la realidad virtual? Una experiencia 360 que se convierte en un puente entre la antigua ciudad con las nuevas generaciones. El público tiene la oportunidad de conocer una de las estructuras más enigmáticas de la ciudad de los dioses. Los equipos virtuales que enriquecen este viaje a nuestras raíces, que nos permiten observar y conocer la cultura ancestral del pueblo teotihuacano. Este recorrido lleva una nueva experiencia a través de la combinación de imágenes terrestres, aéreas y modelos en tercera dimensión, que reconstruyeron el contexto histórico de este pasaje que permaneció oculto por 1800 años. Durante las excavaciones fueron encontrados más de 100.000 objetos, la mayoría constituían ofrendas que datan del siglo I. Ahora, el inframundo de Teotihuacán podrá ser visitado virtualmente en los Museos Nacional de Antropología, en la Ciudad de México y de Sitio de Teotihuacán. Como podrá ver, las alternativas son amplísimas, así que aprovechemos esto que nos ofrecen en la Ciudad de México. La biodiversidad, en otros asuntos, es el término acuñado al estudio de la gran diversidad de seres vivos existentes en el planeta. Sobre este tema, ¿sabe usted cuál es la labor de la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO? El siguiente reportaje nos explica la importante labor de esta institución. La vida en nuestro planeta está compuesta por plantas, animales, seres vivos y fenómenos naturales. Debido a la gran variedad de especies, fue necesario crear un término que las involucrara a todas: biodiversidad. El reto de estudio es monumental, pues a pesar de siglos de investigaciones, se estima que aún no conocemos ni la mitad de las especies que habitan nuestro planeta. En realidad estamos hablando de la vida en la Tierra. Esa vida en la Tierra tiene muchas modalidades, evidentemente, como se imaginan. Ni siquiera logramos conocer todas las especies que hay en el planeta. La biodiversidad es la naturaleza, es realmente la variedad de la vida, o sea que todo lo que está vivo, esa es la biodiversidad. Dentro de las especies hay variabilidad genética y eso también se considera biodiversidad. Toda nuestra alimentación y las plantas que se han domesticado en México, como el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, el jitomate, el tomatillo, la vainilla, toda esa es biodiversidad. México, China, India, Colombia, Perú y Brasil se encuentran entre los países con mayor diversidad. En conjunto albergan alrededor del 70% de la diversidad conocida del planeta. Solo nuestro país tiene 12%. Se han impulsado diversos esfuerzos para la protección de ecosistemas. Sin embargo, gran parte de las especies de flora y fauna se encuentran en riesgo. En el país se ha perdido más del 50% de los ecosistemas naturales, porque se han transformado en ciudades, en zonas agrícolas, en presas, en todo tipo de infraestructura. Pues tenemos muchas especies en México en riesgo. En México tenemos alrededor de 2.600. La ventaja es que se puede restaurar, podríamos restaurar esos ecosistemas. Nuestro país cuenta con la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Esta organización se dedica a la investigación aplicada, compila y genera información sobre la materia. Asimismo, tiene como labor ser fuente pública de información y conocimiento para la sociedad. Trabajamos para proporcionar la información sobre la naturaleza de México, sobre la biodiversidad. Y en estos 26 años ha reunido la información de México, de plantas, animales, hongos,
en un sistema que se llama el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Como sociedad, aún no generamos conciencia del cuidado que requiere nuestro planeta. Aquí es donde cobra sentido e importancia la educación ambiental. Desde mi punto de vista es la ignorancia. Necesitamos que todos los mexicanos conozcamos lo que tenemos y lo valoremos. Dependemos de la naturaleza, nuestra alimentación, nuestras construcciones, todo, o sea, depende de nuestros recursos naturales. Aunque el camino aún es largo, la Conavio cuenta con distintos programas que buscan atraer a los mexicanos e involucrarlos en la cultura de la conservación de las especies. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir en redes sociales, en AIEDMX, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Ahí estamos también transmitiendo en vivo. Regresamos, esto es Interfaz. El ABC de la convivencia escolar, autoconocimiento. Se trata del proceso de reflexión que todos podemos realizar para reconocernos como individuos únicos, con cualidades y áreas de oportunidad. Al construir nuestra identidad personal, es necesario que respetemos y aceptemos a los demás en su forma de ser. Las diferencias nos enriquecen. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Valores de la convivencia escolar. Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Inscríbete al curso sabatino de inglés en el CELEX ESIME Unidad Azcapotzalco. Inicia el 4 de agosto. Y bueno, ya está listo aquí mi queridísimo amigo y compañero Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con quien hemos venido pues revisando temas siempre de interés ciudadano, porque me gusta reiterar que la participación democrática, la cultura democrática no solo se resume un día cada 6 años o cada vez que hay elecciones, sino esta debe ser diario, y creo que hay mecanismos muy interesantes que se han venido platicando en nuestro programa, entre ellos la consulta ciudadana del presupuesto. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, querido Omar, muy encantado de estar contigo, dándote la bienvenida después del seguimiento a los Juegos en Brasil. Así es, en Sao Paulo. Ya estamos por acá en Sao Paulo, exactamente. Y pues ya una semana, un mes después de la elección ya, y a un mes de que sea la consulta del presupuesto participativo. Exactamente, hoy es 2 de agosto, hace un mes justamente estábamos pues obteniendo ya los resultados muy claros de esa elección. Y bueno, ¿cómo ha sido el proceso? Vuelvenos a repetir un poco cómo ha sido el proceso y los objetivos, y ya lo que nos vas a practicar aquí, que prácticamente son ya los resultados. Pues sí, mira, ahorita lo que estamos promoviendo es precisamente este ejercicio ciudadano de consulta de presupuesto participativo, que es un ejercicio en el cual cada delegación destina el 3% de su presupuesto. Estamos hablando de un universo de 980 millones de pesos en las 16 alcaldías o delegaciones, los cuales van a ejercer para el próximo año a partir de los proyectos que ganen en las propias colonias. Es decir, tenemos un universo de 1,800 colonias en la Ciudad de México, colonias y pueblos y barrios originarios, los cuales cada una de ellas, los ciudadanos inscribieron su propio proyecto, de los que pueden ir desde infraestructura urbana, actividades culturales, actividades deportivas, recreativas, prevención del delito o cualquier otra actividad relacionada con el paisajismo. Nosotros tenemos el emblema ahorita de Enchula tu colonia, que bueno, es propiamente dar las pautas para que el ciudadano o la ciudadana busque embellecer el espacio en el que cohabita con sus vecinos, pero no solamente embellecer, sino también si tienen otras propuestas como una ludoteca móvil, actividades deportivas para adultos mayores, niños, niñas y adolescentes,
pues también puede entrar en estos proyectos de presupuesto participativo, que el que gane, la delegación tiene la obligación constitucional de ejercer ese presupuesto en ese proyecto en particular. Correcto. Ese es el objetivo central. ¿Y ahorita en qué etapa estamos? Ahorita estamos en la etapa de recepción todavía de solicitudes de inscripción, porque tenemos para votar desde Internet. Tenemos dos modalidades de votación en este consulta de presupuesto participativo. Una es presencial, el 2 de septiembre de este año, y la otra es vía Internet, la cual hay que hacer un preregistro, desde luego, el cual vence el 10 de agosto. Este preregistro en la página www.ism.mx, y a partir de hacer este preregistro podrán estar votando las ciudadanas y ciudadanos de esta capital para el 28, 29 y 30 de agosto hacer el presupuesto. Déjame decirte que aunque llevamos 8 años ya, Omar, haciendo este ejercicio de presupuesto participativo, tenemos una participación muy baja. Realmente el año pasado solamente alcanzamos 3.8% de la participación, de los cuales un dato alarmante es que la población activa económicamente, es decir, aquellas personas que se encuentran entre 20 y 30 años, más o menos, o 35 años incluso, tienen un muy bajo índice de participación, mientras que los que más participan son las personas de mayores de 65 años. Y curiosamente, por cada 3 personas que votan en el presupuesto participativo, 2 de ellas son mujeres, 1 es hombre. Entonces hay que incentivar también a la comunidad, a los hombres también, que salgan a votar. Y también otro dato que interesante conocer es que solamente están participando en el grupo etario de 20 a 30 años, 1 o 2 de cada 100 personas, mientras que en el grupo etario de 65 y más participan más de 10 por cada 100 grupos de personas. Precisamente me gustaría preguntarte, ¿quiénes pueden participar? ¿Solo individuos o personas solas, o también empresarios o empresas, grupos de la sociedad civil organizados, alguna agrupación que de repente tenga algún proyecto cultural y que represente esa agrupación, o solamente individuos? Pueden ser de manera colectiva, inscribir un proyecto de presupuesto participativo, o un individuo, digamos, que detecta una necesidad en su colonia. Exacto. Es decir, necesitamos una plancha de tartán, porque yo veo que todos los viernes se reúnen las personas a hacer ejercicio y se lastiman. Entonces necesitamos una plancha de tartán, lo identifica, lo inscribe y así funciona. ¿Quiénes votan? Pueden votar cualquier persona mayor de 18 años. Este año, por primera vez, incluso extendimos la invitación para que quien inscriba proyectos de presupuesto participativo sean desde el extranjero. Tuvimos tan solo esta oportunidad, que fue la primera vez, 5 proyectos inscritos desde el extranjero, 2 de Estados Unidos, algunos de Londres y otro más de Perú. Entonces, el proyecto que salió con el dictamen positivo fue el que inscribieron en Perú, y en una colonia muy cercana de aquí del canal, que es en la colonia Moctezuma, en un parque público que lo que pide es una rehabilitación del parque. Exacto. ¿Qué otros proyectos han ganado en estos 8 años que llevas o que se llevan haciendo ese tipo de ejercicios democráticos? ¿Qué otros proyectos han ganado que te han llamado la atención, para que la gente también pueda ir aterrizando un poco cuáles son los resultados? Mucho relacionado con uso de tecnologías limpias o recursos renovables, es decir, captación de agua pluvial, captación de energía solar también para darle abastecimiento de luz a casas alejadas. Esto, sobre todo, por ejemplo, se han detectado mucho en comunidades alejanas de la urbe, en las delegaciones Xochimilco, Coajimalpa y Tláhuac, en los cuales muchos de los proyectos que han ganado y que han sido incluso galardonados con una distinción exclusiva de proyecto innovador, en el cual han sido desde de proyectos de captación de agua pluvial en parques, que se distribuye para las casas, o las energías limpias en cada una de las casas, para abastecer colonias, alumbrado público e incluso alumbrado particular. Cuando se ganan y se deciden qué proyectos se van a desarrollar, ¿cómo se le da ese seguimiento de que se vaya a cumplir, de que se vayan a hacer los gastos con transparencia y de forma correcta? Hay un comité vecinal, el cual está al pendiente del seguimiento, y en caso de que la delegación se rehúsa a hacerlo, desde luego hay mecanismos para vincularlo a través de las contralorías y a través de órganos jurisdiccionales, para vincularlo a que haga el ejercicio del gasto. Esos son los mecanismos que tenemos nosotros expeditos, pero además, pues a partir del próximo año, como bien sabe la ciudadanía, ya tenemos las alcaldías que están conformadas por el alcalde o alcaldesa, y los concejales que representan a toda la delegación. Entonces van a ser un mecanismo también de presión hacia la alcaldía. Pues qué interesante, ojalá se pueda sumar. ¿Cuándo es la elección? 2 de septiembre, si lo haces de manera presencial, 28, 29 y 30 de agosto, si hacen su registro antes del 10 de agosto por internet. Perfecto. Para más detalles, ¿nos puedes repetir, Mauricio, por favor, la página de internet?
internet. Claro que sí. Y sí, para que revisen todos los lineamientos, en fin, más detalles. La convocatoria la van a encontrar en www.ism.mx. Ahí van a encontrar convocatoria, las fechas de inscripción y en caso de que sea la votación de manera presencial, van a encontrar dónde va a estar su mesa receptora de opinión. Perfecto, pues ahí está en su pantalla www.ismx. De cualquier forma, seguramente estaremos platicando más al respecto. Permíteme hacer una pausa, Mauricio, si me lo permites, para seguir hablando sobre este importante hecho ciudadano. Regresamos. Regresamos con Mauricio Huesca, consejero electoral de la Ciudad de México. Y bueno, estamos platicando de la consulta ciudadana del presupuesto, de este ejercicio que ya lleva 8 años y que se ha venido ajustando, consolidando, pero comentábamos, ¿no? Aún falta mayor participación. Bueno, pero consideramos que poco a poco se irá fortaleciendo, ¿no? Con estos mecanismos que están utilizando. Esta consulta ciudadana del 2 de septiembre también va a abrir las puertas a la participación de los niños. Mauricio, platícanos al respecto. Así es. Esta es la segunda vez, Omar, en la que vamos a combinar la consulta infantil y juvenil con la consulta de presupuesto participativo. ¿Cuál es la idea? No dejar fuera ningún grupo etario de nuestra sociedad, de tal modo que las niñas, niños y adolescentes mayores de 6 años y hasta 17 años puedan acompañar a sus padres, madres, abuelas, abuelos, tías, tíos a la casilla, a la mesa receptora de opinión, para que las personas mayores de edad hagan su expresión de opinión de la consulta de presupuesto participativo, pero las niñas, niños y adolescentes también hagan una manifestación de expresión en la consulta infantil y juvenil de este año, la cual va a consistir en la entrega de papeletas, desde luego tipo boleta, en los cuales va a haber crayones, tijeras, pegamento, regla, va a haber muchos instrumentos, digamos, lúdicos para que niñas, niños y adolescentes puedan hacer contestar la pregunta, lo que necesita mi colonia es, y ahí dibujar cuál es o dibujar o expresarlo con palabras, qué es la necesidad que desde su óptica, desde su perspectiva, han estado divididos en 3 grupos etarios, desde 6 años de edad hasta 9 años de edad, luego de 10 a 14 y de 15 a 17. Esto para poder identificar las grandes necesidades que tienen los niños. Claro. Hemos detectado, por ejemplo, que el primer grupo, el de mayor incidencia, es precisamente el tema de recreación. Y el segundo, preocupantemente, es la seguridad. Entonces, ellas y ellos se han expresado de esta manera y estos resultados, aunque no hay obligación para llevar a cabo una política en concreto, sí hay un acuerdo consensual para mandarlos a las delegaciones, ahora alcaldías, y al Congreso de la Ciudad de México para que ellos diseñen sus políticas públicas a partir de estas necesidades focalizadas por las niñas, niños y adolescentes. Sin duda alguna. Oye, ¿y los centros de votación o de expresión dónde van a estar ubicados? ¿En los mismos lugares, por ejemplo, donde estuvieron las casillas el pasado 1 de julio o en distintos lugares? No, va a ser distinta la organización, porque para la elección necesitábamos cerca de 13,800 casillas. Ahorita para el presupuesto participativo vamos a tener nada más por cada grupo de 5,000 habitantes una casilla. Correcto. Y para niños, niñas y adolescentes va a haber nada más 660 mesas receptoras de expresión en todas las colonias y a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Lamentablemente no vamos a poder cubrir toda la Ciudad de México, pero sí pretendemos llegar a lugares de expresión, por ejemplo, como puede ser parques. Exacto. Vamos a llegar a Kitsania, vamos a llegar al Papalote Museo del Niño, a Six Flags y a diversos lugares donde puedan encontrar niños. Sí, por lo que recuerdo siempre están en zonas muy visibles, en zonas públicas, en espacios pues sí, donde fácilmente puedan encontrarlo la gente. Oye, Mauricio, me surgió una duda. ¿Qué mensaje le darías a estas personas, a estos ciudadanos que dirán, pero bueno, eso es responsabilidad del delegado, en este caso el del alcalde ahora en esta nueva figura? Ellos deben de ser los encargados. ¿Yo por qué tengo que estar generando estas ideas si esa es su chamba? ¿Por qué en este caso, de este lado de la trinchera, también tienen que ellos involucrarse? ¿Qué mensaje tú le darías para que precisamente se sumen a estos ejercicios? Yo me permitiría citarte lo que mencionabas al inicio del programa, es que la participación ciudadana tiene que ser día a día.
no tiene que ser cada 3 años, cada 6 años. La construcción de ciudadanía tiene que ser un ejercicio que se lleve y se viva de momento a momento, en el cual no toda la responsabilidad es de los entes públicos, sino también de la ciudadanía, ir generando sentido de otredad, sentido de compromiso con nuestro propio entorno, con nuestras vecinas, nuestros vecinos, y de esta manera nosotros poder ir detectando. Muchas veces tenemos ideas tan fáciles, tan originales, que pueden ser detectar bebederos en parques públicos, luminarias en senderos oscuros, pistas de tartán en parques para poder hacer ejercicio, o incluso hasta talleres lúdicos. A lo mejor yo tengo personas de la tercera edad, a un grupo que se reúne y lo que quieren es tener talleres de carpintería, de diseño, de modelaje, de artístico a los niños, niñas y adolescentes, que puedan tener talleres de música en las delegaciones de manera gratuita. Y estas ideas pues nada más luego las piensa la ciudadanía y dice la delegación o el gobierno debería hacer esta situación, pero este proyecto es justamente para ellas y ellos, que puedan presentar estas propuestas y puedan salir a participar, y de esta manera ir construyendo este núcleo social de ciudadanía, construcción de otredad entre unos y otros. Finalmente, Mauricio, creo que un punto interesante es, esto está sujeto, por supuesto, a una ley, ¿no? La idea aquí es si esta ley puede en un momento dado ser modificada para poder reforzar estos mecanismos, la toma de decisiones, el seguimiento a la concreción de todos estos proyectos. Desde luego, esto está sustentado en la ley de presupuesto participativo del Distrito Federal. Todavía está en proceso de dictaminación todavía la próxima ley de la Ciudad de México de presupuesto participativo, en lo cual pues tendremos que tener mayores flexibilidad en este ejercicio de presupuesto participativo para que, por ejemplo, el tema de la dictaminación de los proyectos que van a ir a la consulta no sean a cargo de la delegación, sino sean a cargo de un consejo ciudadano, en los cuales ellos sean los que dictaminen cuál es válido técnica, financiera y materialmente. Sí, ciudadanizar, ¿no? Todos esos ejercicios que cada vez tengan más rol, más actividad, más cercanía con las instancias administrativas, ¿no? En este caso con los alcaldes y con todas las figuras que van a estar sujetando estas nuevas figuras de las alcaldías. Creo que valdría la pena que nos hicieras esa nueva hincapié sobre el cambio entre delegaciones y alcaldías, y a partir de, o sea, qué figuras, qué nueva estructura les permitirá a las alcaldías fungir a partir de ahora. Sí, sin duda alguna va a ser un gran avance esta nueva modalidad de alcaldías, en las cuales pues va a estar ya no la decisión tomada de manera unipersonal por un delegado o delegada, sino ahora va a ser un órgano colegiado, que dicho sea de paso, este órgano colegiado va a estar representado por cada una de las 6 circunscripciones en que se dividió cada delegación, para que pueda tener esta representación de necesidades, pues también un poco de protestas de un grupo de colonias que están a lo mejor un poco más alejadas del núcleo de la demarcación territorial, y que todas estas voces van a estar escuchadas en la alcaldía, en el consejo, para que de manera plural, porque va a ser pluripartidista también, de manera colegiada, puedan tomar las decisiones que mejoren el entorno y la calidad de vida en las delegaciones, y desde luego con más atribuciones que van a tener para endeudamiento público, policías de proximidad, e incluso para tener ya actividades muy concretas sobre vías primarias, secundarias. Es decir, ya no va a haber excusas para que un alcalde o alcaldesa diga es que esto es atribución del gobierno central, sino ya va a ser un órgano autónomo y descentralizado del gobierno central. Pero la geografía de estas 16 delegaciones no cambia, sigue siendo la misma geografía. No cambia, pero puede cambiar en términos de la Constitución de la Ciudad de México. Correcto. Pues muchísimas gracias, Mauricio Huesca, consejero electoral de la Ciudad de México, por, pues como siempre, cada jueves compartirnos estos interesantes procesos democráticos que aplican en la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, tío Mar. Gracias, Mauricio. Nos vemos el próximo jueves. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Conoce el catálogo de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019. Ingresa a la página de la Conalitec, que aparece en tu pantalla. El viernes pasado, el jueves, ya empezaron a darse a conocer los resultados de uno de los exámenes más complejos y difíciles, de mayor demanda, que es el Ecomipems, unos exámenes que permiten el acceso a estudiar la preparatoria en toda la estructura de lo que es la UNAM, entre otras instituciones. Pero bueno, obviamente las prepas y los SH son las más codiciadas. Es muy difícil la preparación, llegar en ese día al momento óptimo cuando se hace el examen, y por supuesto lo que se busca es hacer un buen examen, un examen difícil que es de opción múltiple
y que genera mucho estrés, mucha preocupación de los padres, de los jóvenes que van a hacer esto. Entonces, es un placer tener aquí en la mesa esta mañana de Interfaz a un chico que obtuvo, bueno, pues uno de los puntajes más altos de este examen, ya nos platicará, y a su madre, que por supuesto seguramente fue también fundamental en este proceso. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, me gustaría empezar con usted, señora. Sí. ¿Qué tan complejo fue y qué tan importante fue el apoyo de ustedes como familia para que precisamente su hijo pudiera lograr esta excelente nota? Por supuesto, César, que nos acompaña aquí con nosotros. Bueno, pues más que nada comentarle que sí nos preocupamos por empezar a prepararnos para este examen desde un año atrás. Él ha sido un chico brillante, siempre ha sido un buen estudiante, muy tenaz, muy perseverante, y nos fuimos por la opción de meterlo al curso de 8 meses para que él pudiera reforzar todos sus conocimientos. Entonces, eso ha sido fundamental, aparte que en la escuela pues hubo una serie de repasos que le permitió él complementar esta información. Claro. César, el haber estado... Gracias, Leticia. Gracias. Madre de César. César, ¿qué fue lo más complejo para ti dentro de todo este proceso? Porque como bien decía tu mamá, es prepararse durante 8 meses. No todos los que se preparan durante esos 8 meses pasan el examen. Sí. Entonces, hay muchas variantes al respecto. Para ti, ¿qué fue lo más complejo? Bueno, pues yo creo que la perseverancia fue lo que más se me dificultó, pero... al final, bueno, hice un buen trabajo. Sí, en el día del examen, ¿cómo te preparaste el día del examen? Porque creo que también ahí es muy importante. ¿Qué tanta concentración pudiste obtener? Desde el desayuno, ¿no? Prácticamente, porque es muy temprano, tomaste la decisión de echarte unos chilaquiles, un pozole o algo ligero, O sea, ¿cómo fue esa parte? Porque creo que también es importante. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te preparaste también mentalmente, física y mentalmente para ese día? Bueno, pues el día anterior del examen decidí no estudiar. Relajarte. Sí. Relajarte. Era como mi día de descanso de todo lo demás. Y ese mismo día, pues, desayuné algo ligero porque... Sí, también. Sí. También pesado. ¿Y cuántos puntos obtuviste? 126. 126 de 128. Sí. O sea, te quedaste a 2 de la excelencia, que es algo muy difícil. Obviamente no sabes en cuáles fallaste, o si tienes claro. No me dijeron cuáles. No te dijeron cuáles. Ni idea de cuáles pudieron haber sido esos 2 errores. No. Bueno. Digo, porque a lo mejor, esta sí le dijiste al Team Marine, a lo mejor, ¿no? No, es que habían algunas preguntas de temas que yo no había visto en la escuela, entonces yo creo que alguna de esas fue la que me falló. Claro, sin duda alguna. Señora, a mí me gustaría preguntarle, Leticia, ¿usted considera que la preparación a lo largo de todo lo que fue su secundaria creo que fue clave, ¿no? Creo que fue clave para también, más allá de reforzarlo con estos 8 meses de curso y todo el tiempo de esta perseverancia que le dedicaste incluso fuera de este curso, creo que también fue clave. ¿Dónde estudió él antes? ¿Cómo ha sido sus calificaciones? Porque creo que estamos ante un perfil de un estudiante de excelencia y que por supuesto hay que también entender cómo ha sido su proceso de aprendizaje. Ok, él estudió en el Colegio María Curie, es un colegio privado. Sí, nosotros prácticamente reconocemos que el trabajo que se desarrolla en el colegio ha sido muy integrativo en todos los sentidos, ¿no? Incluso podríamos hablar incluso también de la parte humana, la parte de los valores y el trabajo con la familia. Sí, sus maestros fueron muy dedicados, le dieron toda la parte sustantiva de lo que es el aprendizaje académico. Sin embargo, hay que reconocer que César es un muchacho inquieto y lo que le llama la atención lo busca, lo analiza, lo estudia y se lo aprende, ¿no? Incluyendo también que desde muy pequeño siempre ha sido alguien que lee muchísimo. Claro. Entonces eso ha sido un parteaguas muy importante que también le genera inquietud para buscar otros temas, para integrar información
y que junto con ello pues generó todo este resultado. Claro. César, ¿qué te gusta leer? Usualmente novelas de suspenso, como hay una llamada El Buen Sirviente y ese es mi libro favorito, me gusta bastante. Pues creo que el hábito de la lectura siempre genera una muy buena proyección hacia el futuro. ¿Cuáles son además de tu genial hábito por la lectura, cuáles son las otras áreas que más te gustan abarcar en las áreas de estudio ahora que vais a entrar, por ejemplo, a la prepa? Bueno, pues las ciencias es lo que me gusta más. Química, física, biología me interesan mucho. También lengua me parece que el español, siendo una lengua tan rica, extensa, tan diversa, sí, es algo bastante interesante de aprender más, de iniciar un mejor desarrollo del vocabulario que uno ya tiene. Claro. Es algo fundamental. Claro. Sí, y además la ciencia y muchas áreas cada vez están fusionando más. Hay muchas vertientes dentro de la parte de la ciencia, así que bueno, pues seguramente tendrás un futuro muy promisorio. Felicidades, no es fácil llegar a este tipo de resultados, así que es también una parte muy motivante para ti, por supuesto, para toda la familia. Finalmente, un último mensaje, señora Leticia, para los padres de familia que siempre han estado ahí. ¿Cómo debe ser ese apoyo, esa confianza, dejarlos ser, estar con ellos? ¿Cómo fue un poco su papel? Nosotros, tanto mi esposo como yo, trabajamos. Sin embargo, el estar, el proveer, el darle seguimiento a su avance ha sido fundamental. Yo creo que la clave está en apoyarlos y estar en su vida siempre, porque a veces incluso hasta comiendo uno pregunta, ¿qué hay de nuevo? ¿En dónde apoyamos? ¿Qué falta? ¿no? Y creo que esa es la clave fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias, César, por acompañarnos. Éxito. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. Bueno, la salud también es educación, la educación también es salud, así que como cada semana tenemos salud para todos. Nos acompaña en el estudio el doctor Hermes Ilazarra Lomelí. Él es cardiólogo, maestro en ciencias médicas y jefe del servicio de rehabilitación cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología, una gran institución muy importante para nuestra sociedad mexicana. Con él hablaremos de un tema muy interesante, los factores de riesgo para el infarto agudo al miocardio. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Interfaz esta mañana. ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias por la invitación. Y créame que nuestro auditorio está siempre muy ávido y atento a las invitaciones que les hemos hecho a distintos médicos, porque créame que es un tema de mucho interés. Para empezar, platíquenos qué es el infarto agudo al miocardio. Sí, bueno, el ser humano vino a ser feliz y vivir en plenitud. Entonces, es algo que siempre tenemos que tener en mente y las enfermedades pueden ser un obstáculo para obtener eso. Una de las enfermedades más frecuentes hoy en día es el infarto del miocardio y es cuando después de un proceso de aterosclerosis, cuando el colesterol se empieza a acumular dentro de las arterias y a oxidar y por medio de procesos inflamatorios a generar una trombosis, es decir, la formación de un coágulo dentro de la arteria. Entonces se suspende el riego sanguíneo al mismo músculo que impulsa la sangre en el corazón y se inflama, puede morir parte del músculo, sustituirse por una cicatriz y el paciente sobrevive. Y en ocasiones puede quedar con un daño muy grave y llevar a insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. Por lo que tiene entonces la parte central es el aumento en el colesterol. Sí, es cuando se da la placa de ateroma. Ateroma quiere decir un cuerpo, una pieza de atole, porque realmente cuando uno la ve en el microscopio eso es lo que parece. Y es colesterol que se ha ido acumulando producto de diversas causas. Tener colesterol alto, pero también otros factores que llamamos factores de riesgo, que son condiciones de vida que aumentan la probabilidad de que esto se acumule y se complique, como es importantemente el tabaquismo, tener hipertensión arterial y no controlarla, ser diabético y no estar bien manejado, ser sedentario, no controlar nuestras emociones, ser muy depresivo, muy ansioso, mucho estrés y
también el tener sobrepeso. Esos son los factores más comunes que hacen que esta placa aumente y se complica usualmente, no solamente en el infarto del miocardio, sino también infartos cerebrales, se tapan las arterias de las piernas y a veces hay que amputarlas. En fin, es una panaterosclerosis, una aterosclerosis en todas las arterias del cuerpo la que puede suceder. Y bueno, son estos aspectos que nos acaba de comentar, ¿no? La obesidad, sedentarismo, el tabaquismo, pues bueno, son cosas que están latentes en nuestro día a día. ¿Considera usted que está aumentando este tipo de enfermedades o están moderadas en pleno siglo XVIII? Perdón, Sí. pleno año 2018, pleno siglo XXI. Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que potencialmente se pueden prevenir al quitar estos factores de riesgo y sustituir esto por un estilo de vida cardiosaludable. El problema es de que esto necesita inversión en salud, inversión en educación. Y hay ejemplos a nivel mundial donde países que toman muy en serio la salud pública y organizan esto de una manera muy consistente, donde la mortalidad por enfermedades cardiovasculares secundarias a aterosclerosis y la nueva aparición de infartos y de enfermos ha disminuido sostenidamente. Y hay otros países donde, por la causa que usted quiera, no se ha invertido en salud preventiva, en salud pública. Esto todavía no está en control. Entonces, el mensaje es, ¿las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir? Sí. ¿Esto puede disminuir la mortalidad en la población y mejorar su calidad de vida? Sí. El problema es que necesita hacerse una inversión seria, sostenida de estos factores. Sí, México es uno de los principales países con mayor obesidad y ese sin duda alguna es un factor. Sí. Pero me estaba comentando antes de entrar al aire que el tabaquismo está aumentando y sobre todo en mujeres. Sí, pese a las medidas que se han hecho de restricciones, aumentar los impuestos al tabaco, poner propaganda de las complicaciones que puede haber al fumar en las cajetillas y demás, los chicos siguen teniendo esa curiosidad por fumar y en México la edad en la que empieza a fumar un niño es, y digo niño, pues tienen 11, 13 años cuando empiezan a fumar y eso tiene claramente un sustento educativo. Y vemos también que muchas de las niñas son las que empiezan a fumar también a edad temprana y fuman más mujeres hoy en día que antaño. Entonces es un factor de riesgo que hay que controlar. Dentro, a lo mejor no es su especialidad como tal, pero ¿por qué explicaría este tipo de fenómenos? Pensando que los jóvenes empiezan a temprana edad a fumar, con tantas campañas que se hacen de forma muy directa y muy precisa, no hay ambigüedades de que el tabaquismo es muy dañino. Yo creo que el problema está en que no solamente hay que enviar el mensaje, sino hay que hacer que la persona tome conciencia de ese mensaje. Tiene que haber a una persona, un personaje, una autoridad, que puede ser el padre, el maestro, el médico, que explique y que haga que esa persona haga esa introspección y entienda lo que realmente se le está haciendo. En muchas ocasiones nosotros, adecuadamente, enviamos los mensajes de salud, pero no sabemos realmente si eso está teniendo un efecto. Pero esto viene desde la educación básica. Claro. Y ahorita tenemos un problema generacional, yo creo que como en todos los cambios generacionales, donde la comunicación con los muchachos no está siendo lo suficientemente efectiva y entonces ellos empiezan a buscar, sobre todo ahorita con tanto medio electrónico, información y orientación por su lado, sin que nadie les diga exactamente cómo hacerlo, qué va a suceder, y es algo que seguramente en el futuro se tiene que remediar porque no podemos seguir así. Claro, es un tema creo que fundamental, que tiene muchas aristas, que tiene muchos objetos de análisis, que es ese cambio, ese entendimiento de algo que los jóvenes ya están asumiendo como algo inevitable, que es el uso de los distintos medios, las nuevas tecnologías, estar en los celulares y que eso nos está impactando en una mejora o en una nueva forma de comunicarnos con las nuevas generaciones, sin lugar a duda, porque ahí está la clave que usted está comentando, ¿no? Yo creo que es una gran herramienta, nada más que tiene que ir acompañada de la sabiduría de la gente que ha vivido y de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el Instituto de Cardiología, a través de la Sociedad Mexicana de Cardiología, eventos periódicos. En septiembre tenemos el Día Mundial del Corazón, donde a instancia de la Federación Mundial del Corazón se hace un mensaje masivo a todo el mundo
a través de las sociedades regionales de cardiología, donde los mensajes son claros: no fumar, hacer ejercicio, mejorar la dieta, mejorar el control de las emociones, preocuparse por su corazón, preocuparse por las mujeres, que muchas veces las mujeres no son Permítame, adecuadamente atendidas. doctor, Sí. perdón que lo interrumpa, hacer una pausa, regresamos y seguimos hablando de este importante tema. Seguimos platicando con el doctor Hermes Ilarraza, cardiólogo, maestro en ciencias médicas por la UNAM. Estamos hablando sobre los factores de riesgo para el infarto agudo al miocardio, los infartos y, bueno, precisamente todos estos, pues todo esto que nos genera en la sociedad. Algo que platicábamos es este Día Mundial del Corazón. Me gustaría que pudiéramos ahondar un poco más al respecto. ¿Cuándo es y cuál es la idea general de este Día Mundial del Corazón? Sí, el Día Mundial del Corazón nace a instancias del doctor Antonio Vallés de Luna, el que fue presidente de la Federación Mundial del Corazón en el año 2000. Y ya tenemos 18 años, cada 29 de septiembre, celebrando este día. Entonces, a nivel de la Ciudad de México y a nivel de varios estados en la República, la Sociedad Mexicana de Cardiología y las sociedades regionales de cardiología, como un eco de la Federación Mundial, esto se hace en todos los países que están afiliados a la Federación Mundial, nosotros replicamos el mensaje a la población para que busque su salud, para que busque estar sano y en plenitud, y que una enfermedad cardiovascular no lo vaya a atacar, sin enfocarnos al aspecto patológico, al aspecto malo de los factores de riesgo, no es estar asustando a la población. La idea es decirle, para que tú vivas bien y sigas contento, sigas feliz, sigas pleno, aléjate de los factores de riesgo, identifícalos, contrólalos, deséchalos y acércate a la salud, acércate al ejercicio, acércate a la buena alimentación, acércate al control de emociones. Y entonces este mensaje se replica cada 29 de septiembre de diversas maneras. Aquí nos apoyamos mucho en ustedes, que los medios de comunicación nos ayudan increíblemente a difundir este mensaje. También se hacen eventos icónicos como festivales, se hacen kermeses, caminatas por la salud. En cada uno de los estados ustedes pueden buscar, y seguramente la Sociedad Regional de Cardiología y algunas instituciones también de salud federal llevan a cabo este trabajo. Sí, porque algo importante, y creo que es una de las partes importantes, es reforzar el mensaje positivo, ¿no? Lo decíamos en el corte, reforzar el mensaje positivo, y reforzar el mensaje positivo es eso. Creo que tiene que ver mucho con la prevención, y sabemos que la prevención en todos los lineamientos de la salud es la clave para llegar precisamente a una consecuencia, o ya sea médica, que te hospitalicen, o por supuesto fatal. Naturalmente que una persona cuando tiene un infarto del miocardio le podemos hacer muchas cosas. De hecho, yo me dedico a la rehabilitación cardíaca. Nosotros vemos pacientes que se infartaron, que operaron del corazón, y son pacientes que se vuelven a reinsertar a su vida laboral, familiar, sexual, de una manera muy adecuada. Pero no es lo mismo pasar todo ese viacrucis y readaptarse para volver a donde estábamos, que nunca pasar por eso previniendo, no fumando, haciendo ejercicio, comiendo adecuadamente, controlando nuestras emociones. Yo creo que la prevención, no lo digo yo, lo dicen siempre nuestros maestros, es la forma más efectiva y más barata de procurar la salud en la población. Creo que es muy claro cuando dice hacer ejercicio, creo que es muy claro cuando se dice no fumar, pero no es tan claro a veces qué es comer adecuadamente. Bueno, si uno va con la nutrióloga, uno piensa siempre que come bien. Exacto. Y cuando va con la nutrióloga, ella le dice con 100 argumentos que eso no es cierto. Entonces, hay que tener una dieta adecuada a la edad, al género. No es lo mismo que una mujer esté embarazada a que después tenga el bebé. Entonces, yo creo que la dieta debe de ser asesorada. Hay muchos profesionales de la nutrición en centros de salud y demás que pueden decirles a la gente cuál es el plato de buen comer. Hay estándares como para todos, pero si nosotros adecuamos la dieta a cada quien, los que hacen ejercicio, los que no, les va a ir mucho mejor. Entonces, mi consejo es que siempre se acerquen al personal de salud, ya sea médicos, en su momento psicólogas, en su momento nutriólogas, enfermeras y demás, para que los orienten, no solamente para que los curen, los vacunen, los inyecten, sino para que les den una orientación preventiva, que mucha parte del sector salud está enfocado a esto.
Ahora, ya nos habló de algo muy importante, que son esas causas que generan estos infartos al miocardio. Si llega a suceder el caso, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Qué padecimientos suceden cuando alguien dice, o qué le está pasando a alguien cuando viene ya el infarto agudo al miocardio? Cuando una persona tiene un infarto agudo al miocardio, usualmente estaba predispuesta. Fumaba, era diabético, en fin. Entonces eso ya nos dice algo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Hay síntomas tipo que son característicos, que es el dolor opresivo, como si le pusieran a un elefante una pata aquí en el pecho y no pudiera respirar. Que es un dolor atípico, 100%. Ese es un dolor típico, es un dolor típico, pero atípico, digamos, del... No es un dolor común. No es un dolor común. No es un dolor común, es un dolor muy característico de la isquemia, que es cuando falta sangre y oxígeno en el corazón. Y puede irse a alguno de los brazos, al cuello, a la mandíbula. Viene con falta de aire. Si esto se prolonga más de 10, 15 minutos, puede venir una reacción que llamamos adrenérgica, donde se pone la piel chinita, se pone uno frío, da náuseas, suda uno mucho. Y eso quiere decir que muy probablemente tenga un infarto de miocardio. Ahora, hay que tener cuidado, porque hay gente que tiene infarto de miocardio y no tiene estos síntomas. Muchas veces nada más se sienten cansados y ve un electro y tiene un infarto grande, o solamente tiene un poquito de falta de aire. Es muy importante que la gente vea en el equipo de salud a un aliado y que se acerque para un chequeo anual, y ahí se controlan los factores de riesgo. Y si tiene cualquier molestia que no sepa identificar, que no se automedique y que vaya inmediatamente al médico para que lo revisen. Entonces la primera parte que nos dio estos síntomas puede durar 15 minutos, puede ser algo muy rápido. No estamos hablando de horas o de días, por supuesto. No, esto puede ser rápido, e incluso el primer síntoma, y ese es el problema, el primer síntoma de un infarto de miocardio puede ser la muerte súbita. Sí. Es decir, de repente el paciente se muere y nunca se supo qué fue, y fue el infarto. Entonces, a veces, incluso cuando tienen síntomas, hay en México estrategias que le llaman código infarto, donde ya por medio de las redes sociales y sistemas muy sofisticados de comunicación se atiende rápidamente este problema. Pero hay gente que ni siquiera alcanza a abrir la aplicación porque muere inmediatamente. Entonces, sí se puede remediar y podemos atender al paciente que tiene un infarto de miocardio, pero hay muchos que se nos van de las manos, y son muchos. Entonces, hay que prevenir. El enfoque es no esperarme a que me dé el infarto. Si me da el infarto, detectar inmediatamente, ir a urgencias. Pero hay muchos que no llegan, entonces hay que prevenir. Claro. Bueno, pues le agradecemos mucho, doctor Hermes Ilarraza Lomelí, cardiólogo, maestro de Ciencias Médicas por la UNAM, jefe del Servicio de Rehabilitación Cardíaco del Instituto Nacional de Cardiología, un puesto muy importante. Le agradecemos mucho su tiempo, abrir sus conocimientos a todo nuestro auditorio, que seguramente también estará muy agradecido. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Omar. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Tenemos más temas, más entrevistas muy interesantes sobre un museo que seguramente a usted le va a gustar mucho. Nuestra sección, una mirada a la cultura. Tenemos a una joven talento, Estamos platicando aquí antes de entrar al aire de pues lo significativo de que a tan temprana edad se sea lo que ella es. Silvia Márquez Parra, investigadora y curadora del Museo Franz Mayer. Silvia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Una labor interesante la que practicas. ¿Qué significa para ti? Pues la verdad me considero muy afortunada porque el mundo del arte y la cultura es complicado de acceder a tener un empleo, y pues todos estudiamos historia del arte pensando en el amor al arte, pero sin duda. Estamos conscientes de que es difícil acceder al mundo laboral, y yo pude hacerlo relativamente pronto, entonces me considero muy afortunada también. Sin duda alguna, y pues para mí también es un gusto platicar contigo, Silvia. Vamos a hablar de una exposición, Virgen de Guadalupe, Arte y Devoción. Creo que es muy interesante para quienes son católicos y quienes no son católicos, porque la Virgen creo que rompe todos los esquemas en ese sentido. Pero antes me gustaría que nos platicaras cómo va el Museo Franz Mayer. ¿Qué exposiciones han venido presentando? Explícanos un poco de este museo. Pues el Museo Franz Mayer se enfoca principalmente en el arte virreinal y en el diseño.
Tenemos exposiciones recurrentes que se presentan cada año, como el caso de World Press Photo, que actualmente se acaba de inaugurar hace una semana exactamente. Y esta exposición Virgen de Guadalupe va de acuerdo a la vocación del museo en cuanto a presentar objetos de arte virreinal, de arte popular y de diseño. Entonces, por ahí va la línea de las exposiciones en el museo. ¿Cómo es el significado para ti del ícono, de la imagen, de la fuerza, de la deidad, de la devoción de lo que es la Virgen de Guadalupe? ¿Cuál fue el gran reto, tú como curadora de esta exposición, haber montado esta iconografía, estas piezas para México, que es tan fuerte esta imagen? Pues el reto fue principalmente, o sea, sabiendo nosotros, el equipo curatorial, lo importante que es la imagen guadalupana, hacer una presentación de esta de la forma más respetuosa posible, dando a conocer el origen del ícono y cómo se ha transformado este culto a lo largo de los siglos. Tenemos piezas desde el siglo XVII hasta la actualidad. De todo, desde pintura, escultura, fotografía, arte popular, indumentaria, tenemos una bicicleta de peregrino, tenemos de todo. Entonces, pues ese fue el reto, pero la verdad es que fue muy interesante porque yo pude darme cuenta de que la representación de la Virgen está en todas partes. Entonces, fue muy interesante porque quisimos mostrarla desde una pintura del siglo XVII hasta un tatuaje en la actualidad, hasta la fotografía de un punk o un cholo en la Basílica de Guadalupe con las fotos de Federico Gama que tenemos ahí también. Claro, y es que y además la imagen de la Virgen de Guadalupe pues no solo se genera en nuestra idiosincrasia mexicana, también en otras partes del mundo pues es muy querida, seguida, adorada. Acabo de estar en la Catedral de Sao Paulo y ahí hay una imagen, también en la Catedral de París también hay una imagen, de las pocas imágenes de Virgen. Eso habla del impacto y la fuerza que tiene esta Virgen de Guadalupe. ¿También manejan un poco esa expansión de la Virgen de Guadalupe en el mundo? Nos enfocamos solamente en México, principalmente en la Ciudad de México, porque aquí es donde se apareció la Virgen. Tenemos una sección que se enfoca en el Tepeyac por ser el lugar en donde se apareció y por ser el lugar en donde actualmente se le rinde culto y que es el núcleo en donde se generan todo el fenómeno guadalupano cada año el 12 de diciembre. Claro, 280 piezas, ¿no? 280. 280 piezas. ¿Cuándo ya inició o va a iniciar? Ya inició. Inauguramos el 19 de julio y termina el 30 de septiembre. 19 de julio al 30 de septiembre en el Museo Franz Mayer. Y para los niños, ¿cómo va es decir, siempre me ha interesado mucho cómo las nuevas generaciones, hace rato hablaba con el doctor sobre pues todo lo que significa ¿no? las nuevas tecnologías. ¿Cómo consideras que los niños pueden percibir esta exposición? Pues es muy llamativa visualmente. Quisimos hacerlo en cuanto a museografía, desde el color de las paredes hasta el tipo de piezas que presentamos. En la parte final de la exposición tenemos un espacio de reflexión para el público y de interacción también, que bueno, ahí pueden participar niños y de todas las edades, que son dos actividades. La primera es escribir en un post-it qué significa para ti la Virgen de Guadalupe, y esto se va pegando en la pared, entonces al final va a haber un muro con todas estas reflexiones de los visitantes. Y en otro muro tenemos otra actividad que se llama Crea tu propio exvoto. Tenemos un muro de exvotos de la Basílica de Guadalupe en la exposición y quisimos que la gente participara creando su propio exvoto porque se ha vuelto muy interesante ver los de antes y los de ahora. O sea, le piden, no sé, que bendigan a AMLO o ese tipo de cosas. Es muy interesante el diálogo que se generó entre la exposición y esta sala de reflexión. Y para los niños va a haber durante todo el mes de septiembre un programa académico, niños y jóvenes, y adultos también. Va a haber ciclos de conferencias, talleres, cine. Sobre esto mismo. Sobre la Virgen de Guadalupe, y el programa se va a publicar en unas semanas. Ah, pues mira, eso es muy interesante que lo hayas comentado, porque bueno, va a ir más allá de la mera exposición como tal, que por supuesto ya tiene mucho valor. Además, la Virgen de Guadalupe como tal es un ícono que genera también
el impacto en la creación artística? O sea, se vuelve un ícono también dentro del arte. Puede ser popular, clásica o lo que sea, dentro del diseño gráfico, en fin, pero también se genera eso, ¿no? ¿Qué tanta vitalidad has visto a la Virgen de Guadalupe en esto que estamos comentando? Pues precisamente el primer gran núcleo de la exposición se llama Imagen, sobre el arte, el Tepeyac. Y lo que quisimos hacer aquí es presentar a este icono guadalupano como un detonador de diferentes representaciones artísticas desde el siglo XVII hasta la actualidad y en diferentes técnicas y materiales. Entonces sí, estamos presentando al icono guadalupano como el detonador de estas representaciones, que además ha sido retomado por todos los círculos sociales, no es único a un sector social, y que se ha plasmado desde pinturas hasta, como te digo, una bicicleta, medallitas, exvotos, tatuajes, fotografías. Entonces estamos hablando de una transformación del culto guadalupano que sí se ha transformado, pero permanece igual de fuerte. Claro. Pues muy interesante, te agradezco mucho Silvia Márquez Parra, curadora del Museo Franz Mayer y por supuesto también de esta exposición Virgen de Guadalupe, Arte y Devoción, que estará hasta el 30 de septiembre. 30 de septiembre, así que pues no se la pierdan, muy interesante, gracias por estar con nosotros en Interfaz. Gracias a ti, Omar. Gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos. Jorge Rubio, ¿cómo estás? Es un placer saludarte, muy buenos días. Tienes un importante y bien interesante reportaje esta mañana. Así es, Omar, qué gusto saludarte, amigos de Interfaz, un placer estar con ustedes. Acaba de ganar medalla de oro y medalla de plata en los Juegos Deportivos Centroamericanos Barranquilla 2018. ¿De quién les hablo? Por supuesto, la referente del remo mexicano, Kenia Lechuga. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la carrera en línea en Ciencias del Ejercicio, Kenia Lechuga es desde hace varios años un referente del remo mexicano. Su mentalidad triunfadora la ha llevado a estudiar una maestría en alto rendimiento. Actualmente cursa el tercer semestre. Kenia sabe que para tener deportistas preparados se necesita gente capacitada para transmitir los conocimientos necesarios a los atletas. De ahí por qué eligió la licenciatura antes mencionada. He notado que en México son muy pocos los profesionales que están en el deporte mexicanos. Tenemos muchísimos entrenadores extranjeros, incluso dentro de la CONADE hay muchísimos directivos extranjeros. Entonces creo que me gustaría que las personas mexicanas que realmente nos ponemos la camiseta sepamos lo que podemos ayudar al deporte y pues creo que lo estoy practicando, tengo la experiencia deportiva, tanto académica, entonces creo que puedo conjugar algo grande para poder ayudar al deporte mexicano. La formación académica es fundamental para un atleta, para el presente y para el futuro. Es importante tener el conocimiento, ya que no tanto que aprendas sobre tu carrera, sino que te ayuda a madurar más como persona, a conocer otras personas, a tener otra forma diferente como de ver la vida, siento, y tener cierta madurez también que te ayuda a la hora de competir. Creo que, bueno, mi entrenador siempre nos menciona que para ser exitoso en el deporte tienes que ser inteligente y exitoso en la escuela, entonces creo que es importante conjugarlo. Inició hace 12 años en el remo, en la presa de La Boca en Nuevo León, primero como entretenimiento, después para demostrarse a sí misma que era buena en este deporte. Obviamente las primeras veces me iba muy mal y me preguntaba por qué las demás ganaban y yo no. Entonces empecé a entrenar más duro, empecé a cuidar un poquito más mi alimentación, a dedicarle más tiempo a esto, entonces creo que como esas ganas de ser competitiva, de cada vez ser mejor, creo que fue lo que me mantiene todavía aquí. Todo esto pues me llevó a lograr el llegar a ser la número 1 de México, después el poder participar en los Juegos Panamericanos, que quedé en cuarto en Toronto. Después igual como que esa hambre de seguir ganando me llevó a aplicarme más y poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y quedar en 12º lugar. Actualmente soy la única mujer de México que tiene una medalla a nivel mundial. En el sub-23 tengo un bronce y pues próximamente quisiera tener un oro en categoría senior y si Dios quiere una medalla olímpica. Los padres brindan un gran apoyo a sus hijos y más cuando quieren ser deportistas de alto rendimiento. Con Kenia no fue la excepción. Al principio todos empezamos sin mucho apoyo, entonces nuestros papás son los que nos dan todo el dinero, la motivación para levantar todos los días. Siempre es como le llamaba, cuando recién me vine a vivir a la Ciudad de México, siempre la llamaba así como, y era como, ya se te acabó el dinero, ¿verdad? Y yo como, sí. Entonces ellos son los que te llevan a alcanzar un nivel y ya a partir de ahí pues ya te sueltan. Otro gran apoyo para ella ha sido el de la Secretaría de Marina.
Es un orgullo muy grande pertenecer a esta Secretaría de Marina. La verdad es que cuando llegué aquí, como mencionas, es complicado el irte a vivir lejos de tu casa, no tener muchas veces el apoyo económico como para comprar suplementos, todo esto. Entonces la Secretaría de Marina me abrió sus puertas y pues como te digo, nos proporcionan lo que es el club con botes, remos, gimnasio, más aparte una beca económica que nos ayuda para comprar suplementos a la hora de viajar y todo esto. Entonces un apoyo muy muy grande el que nos da. Hacer lo que uno disfruta, en el caso de Lechuga Alanís, remar, cansarse, sufrir hasta conseguir las metas propuestas, enorgullecer a sus padres, pero sobre todo representar a nuestro país. Representar a México es lo máximo, el ponerte el uniforme, el llevar en tu bote escrito tu país, que es muy muy importante, muy muy grande, el estar representando a cada uno de los mexicanos, al estar ahí dando lo mejor de ti para poder llevar en alto a tu bandera. Los atletas que nos representan saben que son ejemplo para la niñez y Kenia les tiene un mensaje. Que luchen por sus sueños, que no importa si es en remo, si es canotaje, si es atletismo, lo que sea, busquen en qué son buenos, tienes que intentar para ver qué puedes hacer primero y pues que jamás se den por vencidos, que esto es un proceso largo, que se pasa rápido al final de cuentas y lo disfrutas y pues que hagan lo que aman, que siempre luchen hasta lograr lo que quieran. Pues ahí está, qué interesante y qué gran atleta, Kenia Lechuga. Así es, Kenia Lechuga, que pues ya lo comentaba, Juegos Olímpicos, en donde sus primeros Juegos Olímpicos termina en esta posición 12, pero la medalla también que tuvo en el Sub-23 y ahora lo que tiene Centroamericanos, recordar que con esto arranca el ciclo olímpico Centroamericanos, Panamericanos el siguiente año en Lima, en Perú y obviamente Tokio 2020, 2020, los Juegos Olímpicos y ahora ya terminaron las actividades de remo, fueron de las primeras que iniciaron en estos Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Pues sí, a 2 años, por cierto, México muy bien cierra Barranquilla, ¿no? Muy bien, se termina mañana las competencias, pero ya nadie los alcanza, siguen en el primer lugar del medallero. Tanto de oro como en medallas en total. Conjunto, en total. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar esta mañana con nosotros y tener esta interesante información. Gracias a todos, nos vemos mañana, cerramos semana.